Vale, mi primera pregunta es si siempre te había interesado esta rama artística y cómo ha sido hasta ahora. Pues la verdad es que un poco como Crista, también mi familia es muy artista en general. Mis tías son bailarinas, mi tío es actor también. Entonces es como que siempre lo he tenido muy, muy pegado a mí y siempre me ha gustado mucho, sobre todo el mundo artístico referido a la música. Pero es verdad que nunca llegué como a considerarlo como tal, hasta que una compañera mía, bueno, una compañera mía no, mi mejor amiga se apuntó a la Escuela Municipal de Arte Dramático y me quise apuntar con ella y pues ahí como que nació un poco toda esta inquietud. Hmm. Hit ha sido tu primer debut televisivo. No sé si también habías estado en teatro o quizás en cortometrajes. No, he hecho algún proyecto, pero a nivel, o sea, he participado en un videoclip y he estado como, he tenido como contacto con el mundo, pero no, pero nunca había tenido un proyecto como trabajo profesional. O sea, es mi primer proyecto profesional. Hmm. Y de cara al futuro, ¿dónde te gustaría más verte? ¿Quizás seguir explorando por televisión o otros campos? La verdad es que, la verdad es que me veo haciendo, en cuanto a interpretativamente, cualquier campo. O sea, me gusta mucho. Nunca, o sea, en la escuela sí que había podido como probar qué es la sensación de estar en un escenario y cómo es hacer teatro, y la verdad que me gusta muchísimo y me gustaría poder hacer teatro. Pero es verdad que la televisión y supongo que también el cine es otra cosa totalmente distinta y te aporta sensaciones totalmente distintas, y me encantaría poder probarlas todas y experimentarlas todas, no me limito. Pero también, por ejemplo, me gustaría formarme musicalmente porque también me gusta mucho cantar. Y quizás encontrar algún punto donde puedas juntar las dos cosas. Claro, sí, me gustaría muchísimo, lo hablaba mucho con María Rivera también, que a las dos nos gustaría muchísimo hacer teatro musical o hacer algún tipo de musical en el cine o algo así. O sea, sería, para mí sería una locura poder hacer eso. Hmm. Marga es tu primer papel y quería preguntarte cómo llegó y cómo lo desarrollaste. Pues, a ver, em, Marga y yo somos muy distintas. Es verdad que tenemos algunas cosas en común, pero en cuanto a la manera de encarar la vida somos súper distintas. Y yo creo que lo que más me ayudó, aparte de obviamente Joaquín y los directores, para llegar al punto concreto en el que estamos en cada una de las secuencias o en cada uno de los momentos, fue mucho el tirar de la empatía, que yo creo que es en lo que me baso siempre o intento basarme, y ponerme en el lugar de ella, intentar sentir lo que ella siente, aunque no sea la misma manera en la que lo haría yo. Pero creo que eso es como mi herramienta más eficaz, ¿sabes? El empatizar con mi personaje. Hmm. Hace unos meses entrevistamos a Leticia Torres y a Rebeca Salas y nos comentaban que erais un reparto muy joven, pero con mucho talento. En concreto, me gustaría conocer un poco la experiencia en este primer contacto con gente más de tu edad, aunque también hay otros actores de otras edades. Yo creo que para mí siento que ha sido como un regalo. O sea, es maravilloso que el primer proyecto que he podido hacer fuese con gente que compartía la misma ilusión que yo. A ver, todos compartimos esa ilusión que es rodar, porque rodar es muy emocionante, pero, pero el que seamos todos como de la misma edad, viviendo esto en un momento X de nuestra vida, que sea como un proyecto tan importante para todos, eh, estar como en el, no sé, tengo mucha conexión con Olaya también, por ejemplo, y eso también lo noto un montón, que es como que yo siempre me he llevado muy bien con gente también más mayor que yo. Pero el poder llevarme regalos como amistades como la que tengo con María o la que tengo con Krista, para mí, poder vivir mi primer proyecto tan grande con alguien y forjar vínculos tan grandes, o sea, es un regalazo. Y como pregunta curiosa, ¿se te viene alguna frase que hayas tenido que decir
en la serie que al primero de leerlos fuera un poco rara? Vale, hay una frase que sinceramente no recuerdo y lo digo totalmente en serio porque al final fue una secuencia que rodamos en el vertedero que al final no salió adelante, entonces no fue a montaje y no está en la serie. Entonces eso es material que realmente no está en la serie. Y como no está en la serie, yo verdaderamente no me acuerdo, pero recuerdo leer esa frase, era una frase como la que tiene María en la entrevista que tenéis con ella, es como muy, ¿cómo encajo yo esto y que quede natural, que quede bien, que me vea yo cómoda en la frase, de manera que desde fuera se vea como natural decirlo? Y sinceramente, o sea, la leí y me quedé en plan de, madre mía, no sé cómo abordar esto. Pero la verdad es que luego este tipo de frases comentadas hacíamos como rankings de cuál es la frase como más rara que puede ser de todo el guión y la verdad es que era divertida de comentar con el resto de compañeros. Mm. ¿Y tienes alguna anécdota que recuerdes con cariño del rodaje? Eh, tengo muy mala memoria y me sabe muy mal porque hay un montón de recuerdos que suelo ir perdiendo y luego gracias a fotos o vídeos pues los voy recuperando. Siempre que me preguntan una anécdota siempre suelo contar la de ir a las 7 de la mañana en el coche con uno de los conductores que se llama Jorge cantando a pleno pulmón, que para ser las 7 de la mañana pues a mí me hace mucha gracia la energía que llevábamos, pero bueno, si me llevase un recuerdo que no fuese ese, también la primera secuencia que rodé, que tuve la suerte de poder hacerla con Olaya, que para mí fue un regalazo tenerla como apoyo. Y si no, cualquiera de las noches que he tenido con María, porque he sido como vivir con ella prácticamente durante todo el rodaje, o sea, ha sido maravilloso, es como una hermana para mí. Claro, porque fue un rodaje un poco intenso, ¿no? Porque empezasteis, María comentaba que eran muchas horas de rodaje y luego tuvisteis que paralizarlo por la crisis sanitaria. ¿Cómo Mm. fue? Para mí fue muy extraño, porque yo estaba cursando segundo de bachillerato y al igual que María y que Crista tuve que dejar de ir a clase para poder rodar. Entonces, cuando cortamos por la cuarentena, tuve que volver como de golpe a ese mundo otra vez de bachillerato, como de raíz, como si nunca hubiese estado rodando, pero con las consecuencias de haber estado rodando. Entonces fue como si de repente mi vida al dar un botón hubiese cambiado otra vez y luego cuando volvimos a rodar y terminé el curso y tal, otra vez igual, o sea, un botón y volvía otra vez igual, aunque es verdad que con cosas muy raras como todas las medidas de seguridad que había que mantener, que obviamente pues hacían diferente la experiencia de rodar, pero en general lo describiría como sentir que estoy entre dos mundos que van cambiando repentinamente del uno al otro. Muy extraño. Pero actualmente estás actuando, ¿verdad? O lo tienes que combinar con otros estudios. Bueno, actualmente yo estoy matriculada, estoy cursando primero de carrera de psicología, pero estoy queriendo, o sea, lo estoy haciendo a distancia para poder compaginar con formación interpretativa, formación musical, lo que me vaya surgiendo, porque claro, o sea, formarse también es súper importante, así que estoy contenta de poder compaginarlo. Mm. ¿Y con qué personaje te tomarías un café? Más que en concreto de la serie, más en ámbito general. A mí esta pregunta, en plan, cuando la pienso siempre me viene alguien a la cabeza. Pero bueno, o sea, no es nadie famoso ni nada, es más bien que si pudiera tomarme un café y valiese cualquier persona viva o muerta, me gustaría hacerlo con mi abuelo, porque me encantaría poder tener una charla con él sentada tomándome un café y para mí sería otro regalo. Mm. Y quizás el mayor reto al que has tenido que enfrentarte a la hora de actuación, ya sea más por tus padres o más en concreto de alguna habilidad que hayas tenido que desarrollar. Bueno, recuerdo que estaba muy nerviosa para rodar las secuencias de boxeo, porque no había hecho boxeo nunca. Y de hecho estuve yendo aquí en Leganés a una escuela de boxeo
a un par de clases particulares para como coger un poco los movimientos y la dinámica para lo que fuera que iba a grabar, porque tampoco tenía muy claro cuál era exactamente las cosas que iba a hacer en el gimnasio. Y la verdad que me dio un poco de tranquilidad el poder, eso en cuanto a físicamente, cosas que tuviera que hacer, pero también todo lo que viene siendo los prontos de ira de Marga, cualquier secuencia en la que ella tenga una subida de tono que se ve muchísimo en el capítulo 3, para mí eso es totalmente fuera de mi zona de confort y de hecho me encanta poder representar a Marga porque interpretarla me permite llegar a zonas a las que yo por mi forma de ser nunca llegaría. Mm. ¿Te has encontrado alguna vez a alguien que te dijera que pensaba que eres muy parecida al personaje? O quizás algún conocido. Eh, la verdad es que no, porque, o sea, la gente que me conoce sabe que yo no soy como Marga. Y de hecho, todas mis amigas, cuando me veían en la serie, decían que les hacía mucha gracia, porque, o sea, decían que como me conocían, les resultaba como súper extraño verme hacer ese tipo de cosas cuando no las he hecho en mi vida. Pero sí es verdad que mucha gente que no me conoce, nunca para mal, es verdad, nunca para mal, he tenido mucha suerte en eso, pero siempre hay una tendencia general de creer que el actor al que conoces a través de un personaje tiene, o sea, es ese personaje. Y es verdad que siempre como que le aportamos algo al personaje de nosotros, pero no por ello somos el personaje. Y eso es algo que muchas veces se olvida. Mm, totalmente de acuerdo. Y para terminar, me gustaría plantearte si hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciesen, ya sea en esta entrevista o cualquier otra, que quizás a veces eches de menos, ya sea en ámbito profesional o más curioso. Uy. Es que cuando me toca hacer estas cosas siempre me quedo como en blanco y no se me ocurre nada, pero Por ejemplo, algunas veces han dicho que antes de empezar una secuencia o de salir al escenario, si tienes alguna manía en concreto. eh, yo personalmente hago lo que nos recomendó Joaquín, el coger una respiración profunda antes como para intentar meterte en personaje y entrar. Y también, ahora que has dicho esto, también me surge una pregunta a raíz de esta, que es que yo, por ejemplo, intento buscar material, ya sea musical, ya sea visual, que me ayude a meterme dentro del personaje, como por ejemplo yo busqué, o sea, entendí a Marga a través de música como la que hacía una rapera que se llama Gata Katana. Y entonces me ponía su música, algunas determinadas canciones, como que las asociaba a determinadas emociones de ella. Y antes de entrar a rodar, me ponía esa canción que me ayudaba a llegar a esa emoción. Y la verdad es que me resultaría interesante saber si hay alguien también que hace este tipo de... Porque lo sé, o sea, Olaya, por ejemplo, sé que también lo hace y me pareció una pregunta interesante también. Mm. Me había olvidado preguntarte que tenía curiosidad por saber por qué al terminar tú un primer proyecto muy intenso, los meses de cuarentena en medio, ¿cómo es el de golpe estar rodando, trabajando y de que todo en unos días pare? La verdad es que hablándolo con María, por ejemplo, siempre, o sea, por un lado agradezco, o sea, a ver, va a sonar un poco raro, pero por un lado agradezco que tuviésemos ese parón porque yo sentí que o sea, enérgicamente como que o sea, nos vino muy bien para coger la segunda vuelta con mucha más fuerza, con muchas más ganas, como muy descansados y sobre todo como para valorar qué era dejar de rodar y poder tener la oportunidad de volver a rodar. Y siempre, o sea, a sabiendas de que había muy poco tiempo, o sea, volvíamos, pero iba a ser muy corto el tiempo que íbamos a poder. Y entonces como que lo disfrutas muchísimo más. O sea, aprovechas cada minuto, cada segundo del rodaje, de estar con gente que sabes que lo mismo te vuelves a encontrar en otro proyecto, gente que no, ya no solamente gente de reparto, sino gente del equipo, que yo he hecho mucho en falta porque sí es verdad que, por ejemplo, veo mucho a María, veo mucho a Gaby, pero a gente del equipo no. Y eso sí que le echas en falta. Y el saber que va a acabar, pues eso, pues muchas lágrimas, mucha sensación de que no quieres que se acabe algo,
y incertidumbre de no saber si realmente se va a acabar o no, porque cuando acabamos de rodar no sabíamos si era la última vez que íbamos a rodar, si no lo sabíamos, o sea, si íbamos a volver a vernos en rodaje y sobre todo eso, la sensación de que no se ha cerrado algo todavía y de no querer despedirte de ello. Mm. Pues nada, Leire, primero darte las gracias por concedernos esta entrevista, desearte lo mejor como actriz, ya sea en cualquier proyecto, en televisión, cine o teatro, y nada, Muchísimas gracias a ti por todo, por esto y por tenerme aquí. a ti por concedernos, que es siempre un placer poder hablar. También sobre todo con actrices más jóvenes que también dan otra perspectiva y que es importante también dar voz. Muchas gracias.